Buenas noches a todos. También estamos en una transmisión más de toda esta serie de transmisiones que estamos haciendo a través de Motoaventura Bolivia. Estuvimos ausentes un par de días, van a disculpar, se presentaron algunas actividades que me hicieron imposible poder hacerlas. Quiero agradecer a todas las personas, sin embargo, quiero agradecer a todas las personas que se contactan con nosotros, que escriben a la página, que nos sugieren temas y que siempre están ahí, siempre están a la expectativa de qué es lo que vamos haciendo. Eso es muy importante para nosotros y créannos que la mayoría de los comentarios, las opiniones y las sugerencias tratamos de tomarlas en cuenta y de canalizarlas y de hacerla realidad de una u otra manera. Hoy día tengo un invitado, mi primer invitado de la ciudad de La Paz. Estoy feliz porque ya conectamos a mucha gente de muchos puntos del país, de dentro de Bolivia. Hablamos con gente del Chaco, con corredores del Dakar, hablamos con gente de Trinidad, del Beni, y ahora con un personaje, realmente para mí Juan Carlos es un personaje de la ciudad de La Paz, un tipo multifacético, anda en todas, pero sobre todo y lo más importante es que ahora anda sobre dos ruedas. Juan Carlos, bienvenido y muchas gracias por compartir este espacio con nosotros. Un honor, Aníbal, un honor, un privilegio y muy feliz de estar cerrando una semana y comenzando otra hablando de motos. O sea que para mí un verdadero placer saber de que vamos a tener una charla en la que vamos a estar conectándonos con un tema que nos apasiona, ¿no? Así es, Juan Carlos, sin duda alguna. Te cuento que yo o en este espacio por lo general siempre compartimos contenidos de motos, de nuestras aventuras, sobre las dos ruedas o cosas que tengan que ver con el tema. La cuarentena nos puso las motos en stop y ya me estaba desesperando, con los amigos nos estábamos desesperando y decíamos, tenemos que buscar un espacio donde comentar sobre lo que nos gusta, tal como vos lo has dicho, Juan Carlos. Eh, Así que este es el espacio, sentite cómodo, esto es una conversación casual conmigo y con todas las personas que están en línea. Eh, Juan Carlos, vamos a hablar sobre un tema que en realidad quizás muchos lo sentimos, pocos lo transmitimos o lo comunicamos, y es la felicidad que se genera cuando vamos sobre las dos ruedas. Juan Carlos, ¿cómo surge la idea para este tema? Yo quiero además contarles que Juan Carlos me propuso el tema. Yo realmente cuando recién lo vi, estábamos conversando con Juan Carlos y me dice Juan Carlos, ¿y por qué no comentamos de esto? Y yo digo, wow, suena increíble, pero no sé cómo diablos encarar una conversación de esta, pero sin duda alguna es muy curioso. Vamos Juan Carlos, por lo básico de esto, desde mi punto de vista. ¿Viajar o no viajar? ¿Y por qué en dos ruedas y no en un vehículo, entre comillas, más cómodo, por ejemplo? De hecho, esa es una pregunta filosófica, ¿no? La hemos parafraseado de un diálogo de Hamlet, ¿no es cierto? Cuando Shakespeare se pregunta, ¿no? ¿Ser o no ser? Y bueno, Correcto. exacto. Y ahí está la cuestión. Realmente para nosotros, quienes hemos aprendido de una u otra manera a disfrutar esta aventura que se llama vida, normalmente somos motociclistas cuando estamos en la moto y cuando no estamos en la moto también. Desde las múltiples otras facetas que una persona tiene cuando no está sobre la motocicleta, realmente se comienza a proyectar el mundo desde esa perspectiva. Tú cuando estás yendo en una flota, dices, yo podría estar yendo por este camino en mi moto. Cuando estás yendo en tu auto por un camino, dices, yo podría estar haciendo este camino así. Y cuando el auto toma la curva de una manera, tú dices, yo podría estar tomando la curva de esta manera. O sea, comienzas a proyectar tu ser desde esa perspectiva. En mi caso en particular, yo no soy del tipo de motociclista que ha comenzado su vida de motociclismo desde muy pequeño. Hay otros amigos incluso que tienen la historia familiar con las motos, ¿no es cierto? Que el papá y el abuelo y los tíos, etcétera. En mi caso yo no tuve esa suerte. En mi caso más bien yo he comprado mi primera moto cuando cumplí 40 años, o sea, hace 10 años.
Entonces, desde esa perspectiva, desde ese momento, es que se comenzó a teñir mi vida con las dos ruedas. Y viajar o no viajar ya se ha convertido en una pregunta posterior, ha sido una pregunta que viene después. La anécdota que no le he contado a muchos, pero que un par de amigos muy cercanos sí la saben, es que cuando yo saqué mi moto, mi primera moto de la tienda, no la sabía manejar. Es más, me animé a meterla en un soporte que había creado en mi vagoneta porque no me animaba. Me acuerdo que Walter, mi querido amigo Walter Nosiglia, me decía, vamos, andala, ¿no? Manejala. Y yo, la verdad, no me animaba a manejar una moto. Recuerdo de que un par de veces, me acuerdo que en Mayasa, en un lugar donde rentan motos para pasar el día y ese tipo de cosas, sí había manejado, pero no me sentía para nada cómodo con una moto tan grande, nuevita, que no había manejado y que de una u otra manera ya era mía. Entonces la metí a la camioneta, la metí a la vagoneta, llegué a mi casa y en mi casa comencé a ver muchos tutoriales de YouTube, como los que ven ahí atrás ahorita, que es la forma más usual y más coloquial que yo tengo de pasar el tiempo. Y a las pocas semanas ya estaba andando en moto y a partir de ese momento, si me preguntas si prefieres ir en auto o en moto, yo siempre te voy a responder en moto, ¿no es cierto? Porque siento de que a donde puedes ir en auto, con ventaja puedes ir en moto. Y efectivamente no vas tan cómodo, pero vas mucho más feliz. Y ese es el motivo de nuestra charla. Es así, es así, Juanca. Oye, te cuento que esa historia el de aprender o el de agarrar la moto, digamos, a los 40 años, en realidad lo he escuchado más de una vez. Es más, yo tengo un amigo muy, muy cercano, el doctor Luis Delien, quizás nos está escuchando. Él es una persona que también tuvo su primer moto, o sea, él me dijo que había manejado antes, pero tuvo su primer moto. Estamos recién hace, qué sé yo, unos 5 o 6 años atrás, ya en grande. Y estoy totalmente de acuerdo que disfruta tanto la moto quizás como vos y prefiere la moto mil veces antes que el auto hoy en día. Quería preguntarte, Juan Carlos, además quiero aprovechar de que tengo a alguien de La Paz ahora en esta conversación. Eh, ¿Cómo va la comunidad viajera en La Paz? Contanos un poco sobre ello. ¿Tenés grupos de amigos organizados? ¿Marcan, agendan viajes? ¿Cómo se está moviendo todo esto en La Paz? Ahorita, cero. Entenderás, Sin es duda. a todos nosotros es un sueño. Pero, a ver, te cuento un poquito en atención a tu pregunta. Yo definitivamente nunca había pensado cuando compré la moto en viajar, ¿no es cierto? La primera moto que tuve fue una Tornado 250 y incluso en esa Tornado 250 yo tuve un par de amigos que me animaron y me invitaron a lo que llamaban salir en moto, ¿no es cierto? Salir en moto un fin de semana, un domingo y bueno, bien equipado, con todas las protecciones que te puedes imaginar. De pronto me veo trepando cerros, cruzando ríos, haciendo cosas que mi motito pues no estaba diseñada para hacer y mucho menos su piloto, ¿no es cierto? Mucho menos su piloto. Entonces, definitivamente creo que al segundo año ya cambié a una moto de enduro y estuve con motos de enduro yo diría unos 2 años, hasta por lo menos mi segundo o tercer año después de haber aprendido a manejar moto. Y la posibilidad de tener una moto viajera, una moto que ya permita comenzar a hacer viajes, apareció cuando mi esposa comenzó también a manejar moto y comenzamos a compartir la pasión por andar en moto, pero todavía nada de viajes. Y cuando yo compré una motito que estaba bastante lastimada y la comencé a rearmar, a reconstruir, comprando los repuestos, comprando las piezas y de a poco en un taller autorizado, apareció a los, ¿qué te digo?, 4 años de haber comenzado a manejar moto, finalmente una moto viajera, la cual duró en mi poder muy poco tiempo porque me di cuenta de que para viajar no es lo mismo que para salir a la ciudad. Tienes que tener una moto que te permita ir tranquilo, sin los sobresaltos de saber o ir rezando hasta cuándo se te va a parar, ¿no es cierto? O cuándo se te va a quedar. Y con una moto que yo había rearmado, si bien funcionaba perfectamente, no sentía esa confianza. Entonces, vendí esa moto y compré una moto que, bueno, a la que sí le tenía muchísima confianza. Y ahí es donde me comencé a vincular a los grupos de viaje. O sea, recién
5 años después, más o menos, desde que había aprendido yo a manejar moto, es que comenzaron mis primeros viajes, ¿no? Viajes con amigos, primero de los mismos amigos con los que hacíamos enduro. Yo en esa época me acuerdo de que con dificultad manejaba las motos grandes porque no nos conocemos en vivo y directo, pero yo tengo un secreto que contar, ¿no? Yo soy probablemente uno de los pilotos más bajitos que se animan a manejar motos de enduro aquí en La Paz. Yo mido 1,68, entonces para mí no es fácil el manejar motos de enduro, las motos grandes, porque realmente no alcanzo al piso y he tenido que hacer muchísimo esfuerzo y darme muchas mañas para poder lograr ese gran trabajo, ¿no es cierto? Y obviamente con las motos grandes, estás hablando ya no de 110 kilos, estás hablando de 200 kilos por lo menos y una moto que es mucho más ancha, entonces eso dificulta más todavía la estabilidad cuando paras. Y así es como comenzaron los primeros viajecitos cortos, yo diría siempre, casi siempre en compañía de mi esposa, y no tardó mucho tiempo en animarse y en animarnos los dos a comprar una segunda moto de viaje. Entonces, cuando ya teníamos ella una moto de viaje y yo una moto de viaje, nos animamos a hacer más travesuras viajeras. Ahí es cuando nos hemos vinculado al Club BMW, a Motorrad, a quienes les debo gran parte de mis aventuras más bonitas y más divertidas. Y luego también con grupos multimarca en los que realmente hemos estado compartiendo viajes muy bien organizados por los motivados y muy diligentes líderes que van surgiendo. Y bueno, hemos organizado, en este momento yo participo de 2 grupos de viaje bien organizados, con hojas de ruta, y ahí realmente le tengo que agradecer a mi amigo José Luis Zavala, que es una bala en el tema de la organización, de la organización de este tipo de viajes multimarca, ¿no? Y acá en La Paz, de la mano de Carlos Alatrista, hemos disfrutado de todas las alternativas que nos proponen en la medida de nuestras agendas laborales, ¿no? Entonces, sí, ahí participamos. Súper, entonces existe organización, existe una comunidad muy activa. Yo debo ser sincero que admiro mucho a La Paz por ese tipo de cosas. Yo también pertenezco a otro gremio, a otro rubro que es el musical. Tengo un grupo de música y siempre los músicos de La Paz son súper organizados, súper estructurados. Así que ¿Puede que nosotros pensamos eso de los motociclistas y de los fraternos de Santa Cruz? Nosotros los vemos más bien a ustedes así. Bueno, está bueno entonces, está bueno. Oye, Juan Carlos, veo atrás tuyo una moto de enduro y ahorita comenzaste a hablar del enduro. ¿Hace cuánto tiempo estás haciendo enduro? Bueno, yo he nacido a mi vida motociclística, si vale el término, ¿no es cierto?, haciendo enduro. Yo conocí aquí a un par de amigos, buenos amigos, que fueron la base de varios años después de formar el Motoclub La Paz aquí en La Paz, ¿no? Y yo recuerdo que en ese momento, cuando yo tuve mi primera moto, era Armin Franolik, era Marcelo Balcells, era Vico Espinosa, José Claudio Peñalosa, Manuel Sauma, Luis, Luchito Antequera, etcétera, ellos que andaban en motos, y cuando realmente me decían salir en moto, yo me preparaba psicológicamente para un paseo, pero ahí realmente aprendí y me di cuenta de que había nacido, me había estado perdiendo por 40 años del placer de hacer enduro. Y obviamente unos años después entramos a la disciplina del hard enduro, donde ya básicamente no eran solo paseos y viajes y cruces de ríos, sino pruebas de obstáculo mucho más retadoras, ¿no es cierto? Entonces, deben ser 5, casi 6 años los que vengo haciendo enduro ya a manera organizada, porque hemos comenzado a participar en los enduros que se han organizado a nivel nacional, principalmente los de Santa Cruz, a los que hemos participado ya en 4 ocasiones, los enduros organizados por nuestros amigos de Sucre, que han sido realmente también pruebas que nos han llevado a tomar la decisión de, como paseños, incorporarnos al circuito de enduros que se ha venido haciendo. Y ha sido en el 2017 el primer año que hemos hecho el enduro de altura acá en La Paz. Entonces, si te das cuenta, hasta el año pasado teníamos una secuencia de 4 enduros por año,
en los cuales participábamos todos los que nos daba la agenda y el presupuesto, ¿no? Vale decir, todo comenzaba en Sucre, después nos íbamos a Santa Cruz, normalmente después el de La Paz, o el de La Paz a veces antes del de Santa Cruz, y ahora terminamos con un bellísimo enduro de nuestros amigos de Tarija. Entonces, si quieres tocar ese tema, me apasiona, pero es algo que es algo que definitivamente me ha traído muchos y muy buenos amigos. Qué bueno. Oye, Juanca, vos te dedicas profesionalmente, sos coach, trabajas con este tipo de temas. Vos estudias mucho los comportamientos de las personas, los comportamientos cerebrales. El título de este tema se llamaba Neuroquímica de un viaje en motocicleta. ¿Vos cómo podrías definir ese procedimiento? O profesionalmente, ¿cómo podrías definir en palabras quizás no muy técnicas, en contarnos qué es lo que sucede? ¿Qué pasa en nuestro cerebro cuando estamos en un viaje en motocicleta, neuroquímicamente hablando? Neuroquímicamente. Oye, mira, efectivamente yo soy coach ontológico y trabajo junto a mis clientes y amigos hace 23 años, trabajando en los proyectos que ellos van desarrollando. Y me he dado cuenta de que realmente los seres humanos, desde la biología que tenemos y desde la biología que somos pues un equilibrio neuroquímico permanente. Cuando digo neuroquímica, quiero que todos tengamos en la mente una serie de sustancias, se llaman neurotransmisores en realidad, pero son sustancias que hasta han recibido en algunos momentos la categoría de hormonas, ¿no? Pero no tienen nada que ver con eso. Son neuroquímicos que en nuestro cuerpo se van segregando cuando tú vas administrando de manera a veces involuntaria y a veces voluntaria las emociones. Para que te des una idea, por ejemplo, el amor, que es el estado pleno para el ser humano, por eso decimos enamorados, ¿no es cierto? Cuando estamos normalmente muy felices y muy tranquilos, es una combinación casi perfecta de serotonina, dopamina y oxitocina. En esa combinación, el ser humano se encuentra en amor. Es más, si tú estás completamente enamorado y toman una muestra de tu sangre o de tu saliva y la analizan, los resultados van a mostrar que hay una presencia bien fuerte de esas tres sustancias en tu cuerpo. En cambio, cuando estás, no sé, como muchos en este momento, presa del miedo o de la ansiedad o de la depresión, lo que vas a ver es que esas sustancias reducen a tal punto que casi ya no vas a tener dopamina, vas a tener básicamente solo serotonina y muy poquita dopamina, o sea, tus niveles van a estar muy por debajo. Te juro que a mí me ha venido ganas muchas veces de hacer una prueba como la que hacen los ciclistas cuando suben, por decirte, el Yolosa a la cumbre acá. Cuando terminan la prueba, hay un equipo médico que les está tomando muestras de sangre para ver cómo se comporta el organismo humano a 4.500 metros de altura luego de un esfuerzo tan grande, ¿no es cierto? A mí me ha dado ganas de que cuando terminamos un enduro o cuando terminamos un viaje y nos sentamos y comenzamos a compartir, que alguien nos saque sangre para que vean qué tan libres de enfermedades podemos estar, qué tan felices estamos, porque realmente nuestra sangre o nuestra saliva en ese momento demostraría perfectamente lo que yo te estoy diciendo. Y para que te des una idea, por ejemplo, cuando estamos muertos de miedo o iracundos, o sea, furiosos, vamos a ver de que hay adrenalina, ¿no es cierto? Y noradrenalina en nuestro cuerpo, que también ayuda cuando estamos tremendamente emocionados y terminamos de correr una carrera de motocross, por decirte, y estamos todavía con esa ansiedad que a veces, esa es la diferencia, ¿no? Ni nos duelen los dolores, ni los percibimos a ese nivel. No sé si te ha pasado, pero cuando tú estás corriendo una carrera o estás emocionado sobre tu moto y te caes, a veces te levantas más rápido de lo que te caes, te vuelves a subir a la moto y de pronto a los 20, 30 minutos recién te comienzas a dar cuenta que te has hecho daño, ¿no es cierto? De que tienes una luxación, una fractura, una fisura, una cosa de esas, porque estás con una neuroquímica que entre las emociones que tú manejas y la cantidad de esos neurotransmisores en tu cuerpo provocan verdaderos milagros. De hecho, estas sustancias son las que regulan nuestra vida. Y por eso creo que estamos manejando en este momento un bonito cóctel de estas sustancias.
Es cierto. Oye, Juan Carlos, hay veces cuando uno habla de todos estos temas, existen niveles de felicidad. ¿Estoy hablando correctamente? ¿Así se le llama? ¿Puedo llamarle Sí, sí. niveles de felicidad? Ok. Entonces, Sí. estos niveles de felicidad que pueden existir en otras circunstancias que no sean la moto, ¿vos podrías clasificarlos o describirlos cómo son cuando vas en moto? Mira, yo te puedo asegurar, tal vez no te puedo describir esas sensaciones desde la perspectiva científica, no las he explorado, pero sí te puedo decir de que hay momentos a lo largo de una jornada, en un viaje o en una salida o en un enduro, que tú puedes pasar de una emoción tan grande, casi cercana a una esquizofrenia, a una depresión muy fuerte, producto de, por ejemplo, una lesión o una avería en tu moto, lo que uno siente cuando, no sé, la moto se daña y definitivamente no puedes continuar una prueba o una carrera, o has sufrido, como en algunos casos lamentables que nosotros hemos tenido que a veces sufrir, la lesión muy severa de un compañero con el que estamos viajando, donde peligra hasta su vida. Entonces, imagínate, de estar en un pico de felicidad donde tú puedes estar gozoso, ¿no es cierto? Gozoso, donde sientes que te has conectado con la vida misma, a 20 minutos después estar experimentando un dolor muy fuerte. Entonces, esos picos y esos valles son verdaderamente los que nos conectan. Y digo nos conectan porque creo que todos los que nos subimos a una moto, no necesariamente por el motivo del trabajo, sino por disfrutar de ese nuestro caballo de metal, podemos sentir y experimentar eso. Aníbal, durante esta cuarentena, yo quiero hacer un paréntesis acá, durante esta cuarentena, yo he hablado con un par de amigos y amigas que están trabajando por las necesidades del caso y por no estar encerrados, ayudando a la gente distribuyendo cosas en su moto. Es decir, usando su moto para delivery, ¿no es cierto? Haciendo un servicio a la comunidad y obviamente por la necesidad de hacerlo, pero también por el deseo de ayudar a la gente. Y cuando hablaba esta mañana con una de estas amigas, me dice, ¿qué más puedo pedirle a la vida? Estar trabajando, ayudando a la gente, haciendo lo que más me gusta e incluso me pagan por ello. Entonces, ahí mi ejemplo ese de que, pucha, a veces nos subimos a la moto y no es precisamente algo remunerado que nos da gran satisfacción, se fue al bombo, ¿no es cierto? Ya no existe ese ejemplo porque esa excepción, la que te estoy comentando, comprueba de que realmente los que queremos podemos ayudar a la gente con nuestras motos. Nos ha pasado, por ejemplo, en una ocasión, y te la cuento como anécdota, Aníbal, que un sábado o domingo, después de que habíamos vuelto ya de endurear aquí en La Paz, mi hermano me llama diciendo, él hace parapente, él tiene un grupo de parapentistas, ¿no? Y normalmente cuando nosotros estamos andando en moto por esa zona, los vemos pues volando encima de nuestras cabezas, ¿no? Y es bellísimo ver volando los parapentes en una zona que llamamos Río Abajo acá. Y de pronto a eso de las 4 de la tarde me llama y me dice, oye, te cuento que hemos tenido un desaparecido y quisiera saber si nos pueden ustedes en la moto ayudar a buscar. Entonces, hablé rápidamente con un grupo de amigos, no todos pudieron salir ese momento, pero los que pudimos nos hemos desplazado a la zona y hemos podido ayudar en la búsqueda. No lo hemos encontrado. Nos avisaron de que otro grupo que estaba trabajando por la zona en la búsqueda encontró el cadáver. Lamentablemente este señor falleció, pero el poder ayudar es algo que está presente hasta en los estatutos de nuestro club. Y esto es algo que desde la moto, te puedo asegurar que se puede hacer. Tú has debido ver en las convulsiones sociales que han habido en noviembre, las motos han sido una especie de verdadero ejército que se ha desplazado de manera rápida a ciertos lugares para hacer ciertas vigilias. Y creo que el rol social de la moto podría ser hasta el motivo de una nueva charla, ¿no es cierto? No, sin duda alguna. Por acá hay muchas actividades de este tipo, con este tipo de fin. Juan Carlos, quería comentarte que hay personas que están enviándonos saludos. Está Carlos Alatrista, dice Oh, Juan, Carlito. te mando un saludo. Está nuestro amigo Rodrigo Salvatierra, también mandando saludos a Juan Carlos. Nuestro amigo Gustavo Mendieta del Paraguay. Querido Gustavo, muchas gracias por estar siguiendo siempre las transmisiones.
Rodrigo nos dice qué linda iniciativa. Muchísimas gracias, Rodrigo. Gracias por estar presente. A mi querido amigo Sergio, un abrazo, ingeniero a la distancia, que cuide a su familia. Está Rodrigo Carrasco también, un amigo con el que compartimos muchos viajes acá en Santa Cruz, Weimar. Saludos, Weimar. Está José Alberto Ortiz, te manda saludos Juan Carlos. Estamos también con Hernán Paredes. Dice Hernán, excelente con Juan Carlos y quizás el único, dice íntegramente motoquero. Gracias, Hernán, un abrazo. Miguel Ángel Rocha hablaba sobre la Honda 250 que mencionabas, dice inolvidable. Inolvidable, realmente. Ignacio Duarte, saludos desde Sucre. Muchísimos saludos, Ignacio. Mi próximo viaje nacional creo que tiene que ser Sucre. Te lo recomiendo, te lo recomiendo. Mira, la última vez que fui para Cochabamba, me fui por la carretera antigua hasta Iquile y de ahí por Iquile subí para ver el paso de los Libertadores y todo eso. Y estaba muy tentado de ahí de irme para Sucre. Lo tengo en stand-by. Yo quiero comentarte, si me das la oportunidad más adelante, de esa ruta que básicamente fue el último viaje que hice y te lo quiero contar. Te lo quiero contar porque amerita contártelo. Vamos a hablarlo. Javier Müller te manda saludos, Juan Carlos. Está dando fe de que sos bajito de estatura, pero dice gigante de corazón. Gracias, Javi. También está ahí, dice saludos Juanqui, te manda saludos Cris Orteaga, Cristian Javier Magna también manda saludos de Tarija. Cristian, muchísimas gracias. Cristian siempre es un anfitrión súper especial en Tarija. Si van a Tarija, tienen que contactarse con Cristian. Además, Cristian, aparte de ser un excelente anfitrión, es uno de los más dinámicos organizadores de bellas travesías allá por el sur. Sin duda alguna. Manda saludos a Ariel Espensoro también. Arielito, a fondo con fe. Él me ha enseñado esa frase. ¿Cómo es la frase? A fondo con fe. Buenísimo, buenísimo. Tú como motoquero vas a entender de que hay momentos, sobre todo en el hard enduro, que ves el obstáculo y te achicas, te achicopalas y dices, no lo voy a poder hacer. Y la verdad es que Ariel en la ruta del año pasado, del anteaño pasado, fue uno de mis guías. Y bueno, me ayudó a pasar todo lo que yo no podía imaginar que se podía pasar con esa frase motivadora, ¿no? A fondo, con fe. Muy buena. Rodrigo Musquivar, igual un saludo. Walter Moore dice felicidades Motoaventura, un gran abrazo a Juan Carlos, siempre tan inspirador. Muchísimas gracias, Walter. Y quiero enviarle un abrazo también al club de Royal Enfield, una moto que un club de chicos que están muy activos acá en Santa Cruz. Yo te he visto a vos también, Juanca, con tu esposa en una Royal Enfield. Hay otra historia que te tengo que contar ahí. Las motos Royal Enfield tuvieron la gente de Royal Enfield nos dio la oportunidad de hacer una evaluación, una prueba, la cual filmaron y sacaron en una revista, pero la verdad es que me quedé muy sorprendido y gratamente motivado con esas motos. Felicidades a los del club y que sigan haciendo travesuras. Buenísimo. Oye, Juanca, contame, ¿qué hiciste en la carretera que va de Iquile a Cochabamba? ¿Sabes? No puedo dejar de sonreír cuando te cuento esa historia, pero comienzo por el revés, porque nosotros hicimos la ruta al revés. O sea, en vez de ir de La Paz hacia la ruta de los Libertadores y llegar a Sucre, más bien vinimos desde Santa Cruz por Sucre hacia Oruro y después hacia La Paz. La historia es así. Yo compré una moto en Santa Cruz en febrero de este año y fui a trabajar a Santa Cruz. Estuve trabajando unos días y luego hablamos con mi esposa para que ella se venga desde La Paz para volver juntos en la moto recién comprada. O sea, iba a ser una travesía muy bonita. Yo básicamente le dejé todos los equipajes a mi esposa para que se los lleve en avión
llegó a Santa Cruz, estuvimos compartiendo con mi amigo Juan Pedro Indaburo en su casa y al día siguiente, me acuerdo, un sábado, iniciamos el retorno. El plan era, en vez de ir por Cochabamba, y en esa época nos habían dicho de que Cochabamba estaba un poquito incómodo en cuanto a posibilidad de bloqueos a la altura del Chapare. Creo que es una circunstancia que hay que tomar en cuenta cuando viajas. Tú sabes, hay que mirar un poquito no solo el mapa, sino la situación político-social, que en nuestro país es un tema delicado, ¿no es cierto? Entonces vimos de que nos recomendaron, y me acuerdo que mi amigo Manuel Sauma nos recomendó venirnos no por Cochabamba, sino por Sucre. Entonces, miel sobre buñuelos, ¿no es cierto? Nos vinimos de Santa Cruz para descansar en Sucre. En Sucre estuvimos con mi esposa en un bonito hotel, descansamos, comimos bien y al día siguiente partimos nuevamente con destino a La Paz. Pero lo que hicimos es entrar por lo que se conoce como la Diagonal Jaime Mendoza. Y la Diagonal Jaime Mendoza, ese día para nosotros era una sensación como la de tener la carretera que ha debido costar millones de dólares exclusivamente para nosotros. ¿Te das cuenta lo que es ese sentimiento? O sea, tener una inversión de miles de millones, no sé cuánto ha costado la carretera ya, pero ha costado mucha plata. Es una carretera muy, muy bien hecha, en la que nos hemos debido cruzar con 2 autos a lo largo de todo el viaje, ¿no es cierto? O sea, era una carretera solo para nosotros y el éxtasis de estar pasando por lugares que parecían a ratos los Alpes suizos, ¿no? Yo me acuerdo que mi esposa, por el intercom de los cascos, me iba diciendo, esto parece los Alpes, y luego me decía, sentí ese olor, yo levantaba la calota del casco para sentir el olor, y era un olor a flores de lavanda, más allá era olor a eucaliptos, era como estar viviendo una experiencia sensorial impresionante, y sin contarte el paisaje de los puentes, ¿no? Hay un par de puentes que son una maravilla. Y te digo, pasar esos puentes en auto es una experiencia. Pasarlos en moto es esa experiencia multiplicada por 1000, ¿no es cierto? Entonces, lo bueno es que podíamos pararnos cada momento a sacar fotos, a veces a fumar un cigarro o por último a tomar un cafecito mientras estabas ahí rodeado de ese paisaje maravilloso. Llegamos poco a poco, nos acercábamos a Oruro, tocamos toda la ruta de las minas, ¿no es cierto? Donde están las minas tradicionales de Oruro. Nos sorprendimos con un lugar muy, muy ordenado, ¿sí? Con basura reciclada. O sea, cosas que uno desde la comodidad de tu casa no notas, no ves, pero realmente están ahí. Y ahí nos agarró una lluvia tremenda. Nos dio espacio a ponernos la ropa de lluvia. Continuamos viaje, pero aquí viene un tip, ¿no? O sea, realmente, aparte de tener varios pares de guantes en la guantera de la moto, vale la pena invertir en unos guantes waterproof, ¿no? A prueba de agua. Y ahí, si no fuera de que estaba comenzando a sentir mucho frío ya en las manos, pese a los calefactores de la moto, etcétera, nos paramos en un refugio de pastorcitos ahí al borde del camino y ahí terminamos de ver llover. O sea, realmente un momento maravilloso. No estábamos enfriados porque el cuerpo estaba adecuadamente protegido con los trajes de lluvia. Mis manos estaban un poco frías, pero tan pronto paramos, se pusieron otra vez bien. Esperamos a que pase a llover y llegamos a Oruro y de Oruro enfrentamos directamente la ruta de Oruro-La Paz. Pero esta experiencia para nosotros fue justo antes de la cuarentena, cuando llegamos con moto nueva a casa. Y Bueno, la hacemos de esa manera. la moto nueva debe estar bien cuidada porque seguro no ha salido desde aquel entonces. Oye, Nada. Juan Carlos, para ir cerrando este espacio, bueno, quería también mencionarte que nuestro amigo Nelo Aguirre nos está mandando Muy bien. saludos, de parte del Motoclub Hard Enduro Santa Cruz. Un saludo, querido Nelo. Un abrazo. Te quería preguntar, Juanca, ¿cuáles son los planes futuros ahora? O sea, yo sé que hacer planes ahora realmente es complicado, pero creo que es algo que no podemos evitarlo. Por lo menos nosotros, los que nos gusta estar en esto, no podemos evitarlo. Así cambien cada día esos planes, seguimos haciéndolo. Acá. ¿Cuáles son los planes futuros, Juanca?
A ver, efectivamente coincido totalmente contigo de que los planes siguen. Hoy ya esos planes no solo se hacen con la cabeza, sino también se hacen con el corazón, porque son cosas que las vas a tener que ir manejando y administrando según se den las circunstancias, ¿no? La seguridad siempre ha sido la primera norma de todo motociclista y de toda persona coherente. Y bueno, hay planes, ¿no? Definitivamente nosotros queremos acá en La Paz retomar el enduro de altura, si es de enduro de lo que estamos hablando. Y también con los grupos con los que hemos estado coordinando hay múltiples opciones de viaje y vamos a tratar de ponernos las pilas para hacer de que los espacios de viaje que vayamos a tener estén dentro de nuestro país, querido Aníbal. Sabemos de que cualquier dinámica que le podamos dar a la economía de los lugares donde podamos visitar va a ser bienvenida. Creemos de que somos un grupo de personas, los motociclistas, que podemos llegar a lugares donde normalmente los otros turistas no llegan. Y creo que para los pueblitos y las ciudades pequeñas, en donde hay muchas cosas para ver, porque un motociclista lo que más disfruta no es solo el destino, sino es el camino, ¿no es cierto? El camino de ida y el camino de vuelta, con que podamos armar una carpa y tener agua caliente en algún lugar para bañarnos, tal vez, es todo lo que necesitamos, ¿no es cierto? Entonces, vamos a darle mucho énfasis desde los grupos que hemos estado planeando a los viajes dentro de Bolivia. Te digo esto como aclaración porque hasta antes de la cuarentena, nosotros habíamos pensado con mi esposa y un grupo de amigos irnos hasta lo más abajo posible del continente, o sea, tratar de llegar a Ushuaia, por ejemplo. Pero en Argentina, en este momento, las circunstancias de viaje no son las más adecuadas, ¿no? Y tratar de bajar por Chile hasta donde se pueda y hacer esos cambios eran parte del plan. El otro plan era ir hacia Brasil atravesando el Mato Grosso, ¿no es cierto? En otro tipo de motos un poco más ligeras. El otro plan era salir más bien hacia el norte, vale decir, hacia Beni, hacia Trinidad, y de ahí también ver si podíamos pasar a Brasil o a Paraguay. Pero la verdad es que nada de lo que tiene que ver con países ajenos a nuestra querida Bolivia está en los planes de momento. Todos los planes los queremos concentrar por solidaridad y por el placer de visitar nuestro país en Bolivia, querido Aníbal. Qué bueno, o sea, qué buena posición, me agrada muchísimo. Eh, quería, quiero aprovechar hablando de los viajes dentro de Bolivia y que nos están siguiendo ahora. Un saludo a los hermanos de Riders Bolivia, un grupo súper organizado dentro del país que nos facilita mucho las travesías dentro. Un abrazo. Mirko Mercado dice saludos a todos, por lo menos los veo por acá. Gracias, Por, Mirko. por eso hicimos este espacio, Mirko. En realidad ya nos estábamos volviendo locos. Por lo menos por acá hablamos de lo que nos gusta y nos vemos un rato. Ignacio Duarte nos dice, Aníbal, muy bueno el programa y el invitado de hoy, Juanca, de lujo. Gracias, Nacho. Ignacio. Muchísimas gracias, Juanca, por estar acá con nosotros, por estar compartiendo. No sé si tenés algo más para cerrar esto. A ver, creo que dos reflexiones, querido Aníbal, porque los agradecimientos los voy a dar al final. La primera reflexión tiene que ver con esa idea un poquito rara que tenía toda la gente que alguna vez me dijo que los motociclistas somos, ¿no es cierto? Siempre habían algunas palabritas extrañas detrás de los motociclistas somos. Algunos identificaban a los motociclistas como los chicos malos de las películas, ¿no es cierto? Otros como los chicos entregados a los placeres mundanos, ¿no es cierto? Por no decirlo de otra manera. Otros, los motociclistas son unos locos y unos arriesgados, ¿no es cierto? Bueno, todas esas palabras que vienen siempre después de los motociclistas son, y esas palabritas que se ponían detrás, yo hoy día las quiero poner en reflexión, ¿saben? Porque los motociclistas somos todos. Muchos vamos a comenzar a andar en moto ahora detrás del levantamiento de la cuarentena total y cuando tengamos cuarentenas dinámicas vamos a tener que
ser motociclistas, ¿no? O sea, vamos a tener que usar la moto para otros propósitos. Y la verdad es que cuando ustedes vean un motociclista, dense cuenta que hay un padre, hay un hijo, hay un carpintero, hay un arquitecto, hay un ingeniero, hay un doctor, hay un albañil, hay todo tipo de personas. Y lo bueno es que cuando estamos sobre nuestras motos, esas diferencias para nosotros carecen de total sentido. Siempre decimos que el viento que nos da en la cara es el mismo a todos los motociclistas, tengan la moto que tengan y estén yendo hacia donde estén yendo. Lo importante y lo que sí les quiero recomendar a todos mis hermanos de moto es que por más que vayan a comprar pan a la tienda, siempre tengan a mano los instrumentos básicos de seguridad. Y esto es algo que nos hace verdaderos motociclistas. Volver a casa es tan importante como salir de casa. Y creo que esto es bueno para nosotros. Te digo, como anécdota, yo me he dado cuenta de que ahora que he salido algunos días en moto, hasta para hacer algunas diligencias, vale la pena tener cuidado porque ahora entrar a un hospital donde otra persona que necesitaría estar en esa cama merece más esa cama que tú, que estás entrando a un hospital por una fractura en tu mano, creo que vale la pena llamarnos a la reflexión para ser más cuidadosos, ¿no es cierto? Cuidadosos no significa miedosos, sino tomar las precauciones que el caso amerite. Esa reflexión para que todos podamos enfrentar la semana que viene, semana de grandes transformaciones, en paz y con el corazón lleno de amor. Esa es mi recomendación. Muchísimas gracias, Juanca. Te responde el saludo los hermanos de Riders, dice gracias, Ignacio, igualmente saludos para vos. Nos despedimos, Juanca. Empieza vos, por favor. Bueno, las despedidas nunca han sido mi fuerte, pero me gusta más saludar que despedirme. Y yo te quiero agradecer por la iniciativa, Aníbal. Realmente este pequeño espacio para hablar de motos y ver a veces a los amigos que no estamos pudiendo ver es algo que si no lo creabas tú, alguien más lo iba a hacer. Entonces, te felicito por la iniciativa de hablar de motos un domingo por la noche. Después de que se han cumplido todas las obligaciones, meternos un ratito a ver este tipo de espacios. Y creo que era algo que había que crear y lo has hecho tú. Te felicito y te agradezco por haber atendido el llamado de tantos motociclistas que nos gusta hablar de esto con los amigos. Y segundo, a todos los que nos están viendo y a todos los que van a ver probablemente después de esta conversación, les quiero invitar a que tengamos momentos de reflexión como este para darnos un espacio para podernos escuchar. Yo hace poco entendí de que si no nos comenzamos a escuchar, nos vamos a extinguir como raza humana, o al menos no vamos a seguir siendo el mismo tipo de raza humana que hemos estado siendo. Entonces, les invito, por favor, no solo a escuchar este tipo de entrevistas a través de las redes, sino a escuchar con el corazón a su familia, a sus amigos, a sus colaboradores de trabajo, con quienes estén. Y les aseguro que si se abren, si nos abrimos a esa posibilidad, el mundo se ve desde otra perspectiva. Seguro que sí, sin duda. Muchísimas gracias, Juanca. Un abrazo a todos. Este espacio es de todos los que están acá, de todas las personas que nos siguen transmisión tras transmisión. Siéntanse con el derecho de escribirnos y sugerirnos temas, sugerirnos invitados, y ahí vamos a estar. Conforme vayamos pudiendo, vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para que así sea. Estamos en contacto. Mucha fuerza a todos y hasta la próxima transmisión. Muchísimas gracias, Juanca.